en esta circunstancia y en ese momento, cómo Jesús nos habla de ese pecado contra el Espíritu Santo. ¿En qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? Nos lo dice allí a partir del verso 31. Lo leemos en voz alta. Por eso les digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. Palabra de Dios. Fíjate, hay entonces un pecado que no se perdona. Todos los pecados, por grandes que sean, no son perdonados. Pero el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona. Entonces de ahí la importancia, oye, si hay ese pecado que no se perdona, pues vamos a saber cuál es. No vaya a ser la de malas que yo esté en él y ni cuenta me doy. Y va a ser un pecado que no se perdona ni en este mundo ni en el otro, te dice el Señor Jesús. Es un pecado que no tiene perdón. ¿Cuál es ese, pues? Ese pecado contra el Espíritu Santo. Vamos a leer la definición que pudiéramos hacer de ese pecado que es imperdonable, ese pecado contra el Espíritu Santo. ¿De qué se trata entonces ese pecado? Lo leemos ahí. Se trata del rechazo radical a la gracia de Dios. Ofrece para ese rechazo que se ofrece para la conversión y que es un obstáculo para que nosotros los hombres nos convirtamos. Santo Tomás, ¿qué nos dice Santo Tomás de Aquino acerca de este pecado contra el Espíritu Santo? Que dice, es un pecado irremisible por su misma naturaleza, porque excluye los elementos gracias a los cuales se concede la remisión de los pecados. En pocas y resumidas palabras, el pecado contra el Espíritu Santo es cerrarme a la gracia y al poder de Dios. Es decir, cerrarme a la misericordia de Dios, cerrarme a reconocer esa misericordia y ese perdón de Dios. Fíjate, te voy a contar una historia que nos va a ayudar a entender mejor lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. Lo vamos a leer, esa historia en que en una ocasión Jesús se puso a platicar con el diablo. Lo leemos en voz alta. Un día Jesús y el diablo estaban conversando. Y Jesús le preguntó al diablo qué estaba haciendo con las personas aquí en la tierra. Entonces él respondió, estoy divirtiéndome con ellas, enseñándolas a hacer bombas y a matar, a usar armas, a odiarse unas a otras, enseñándoles a abusar de la infancia, de los niños pequeños. Se nos adelantó un poco la imagen. A los jóvenes les estoy enseñando a usar drogas, a beber y a hacer todo lo que está prohibido. Me estoy divirtiendo mucho con ellos, dijo el diablo. Jesús preguntó, ¿y después qué vas a hacer con ellas? A lo que el diablo le contestó, voy a matarlas y acabar con ellas. Entonces Jesús preguntó, ¿cuánto quieres por ellas? ¿Cuánto quieres por los hombres, por los seres humanos? El diablo le respondió, ¿para qué quieres estas personas? Ellos son traicioneros, mentirosos, falsos, egoístas, avaricientos. En ellos nunca te van a amar de verdad. Van a blasfemar y van a escupir tu rostro. Van a despreciarte y no te van a tener ninguna consideración con lo que tú representas. La pregunta de Jesús fue, ¿cuánto quieres por ellas, diablo? Quiero todas tus lágrimas y toda tu sangre, fue la respuesta de Satanás. Trato hecho, le dijo Jesús, y pagó el precio de nuestra libertad en su cruz. Jesús hizo pues ese trato.
pagó por nosotros, derramó su sangre bendita para que nosotros nos salváramos, para que nosotros nos gozáramos de esa misericordia y de ese perdón de Dios. El pecado contra el Espíritu Santo, entonces, ¿en qué va a consistir? Va a consistir en eso. Va a consistir a negarnos a acoger la salvación de Cristo, a hacer nuestro ese perdón y esa misericordia de Dios. En eso consiste el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando yo me niego a hacer mía la sangre redentora de Cristo, esa sangre que Cristo pagó por mí para rescatarme, para liberarme, para reconciliarme con el Padre y con los demás hermanos. En eso pues consiste el pecado contra el Espíritu Santo. Es una pena que muchos se avergüencen de decir que son cristianos, que estén dispuestos a decir de qué partido son, a qué partido político pertenecen, pero que se avergüencen de decir: yo soy cristiano, amo a Cristo y me comprometo a construir el reino de Dios anunciado por Él. Hoy pues la palabra santa nos previene contra esta actitud, la actitud de negar la salvación de Dios y el perdón de Dios. La blasfemia entonces contra el Espíritu Santo es presumir y reivindicar el derecho de perseverar en el mal, querer seguir siendo malos. Es un rechazo al perdón y a la redención que Cristo me está ofreciendo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es la obstinación contra Dios llevada hasta el extremo. Es negarse deliberadamente a recibir la misericordia y el perdón de Dios. En eso consiste el pecado contra el Espíritu Santo. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí presentes nos sentimos o pensamos que tenemos ese pecado, puesto que todos deseamos y anhelamos la misericordia de Dios. Sin embargo, hay personas tan cerradas a la salvación del Señor que precisamente cometen ese pecado. Y a esas personas es a las que hay que hablar, a las que tocar su corazón para que salgan de ese pecado. El Espíritu Santo tiene esa misión, la misión de hacernos tomar conciencia de nuestro pecado, de nuestra maldad, de esa maldad que esclaviza, de esa maldad que ata, de esa maldad que hunde en el abismo. Y nosotros tenemos que tocar el corazón de esos hermanos para que salgan de esa maldad. Vamos a seguir leyendo un texto del Antiguo Testamento donde se nos habla de ese pecado contra el Espíritu Santo. El Salmo 94 nos presenta una acción del pueblo de Dios cuando había contemplado el poder y la liberación de Dios, y cómo, a pesar de ver esa salvación de Dios, el pueblo seguía cerrado a la salvación. Vamos a leer algunos versos de ese Salmo 94. Fíjate cómo comienza el Salmo terminando el verso 7b. ¿Qué te dice? Ojalá escuchen hoy su voz. A ver, repite esa frase. Ojalá escuchen hoy su voz. Otra vez. Dile al que está dormidillo allí. Dile ahí. Ojalá escuches hoy su voz. Otra vez. Díselo fuerte. Ojalá